¿Listo? Amén, amén. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días, amén. Otro día más, amén. Otro día más que el Señor nos ha regalado. Y gracias, amén. Gracias al Señor podemos decir, amén, un día más. Amén. Bienvenidos, somos a la iglesia de la Trinidad del Nazareno, aquí desde la ciudad de Yakima, Washington. Y estamos ubicados en el 2805 Inglewood Avenida, en la ciudad de Yakima. Amén. Hacemos una cordial invitación a todos aquellos que nos miran a través de Facebook o YouTube. Si viven en el área y andan buscando un lugar donde congregarse, amén, donde aprender acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la palabra de Dios, pues les extendemos la más cordial invitación, amén, para que nos puedan acompañar aquí en el santuario. Nuestros servicios, amén, son en español a las 9 de la mañana, seguido de un servicio en inglés que está a cargo nuestro pastor Don Thompson y Angus Tate. Ellos tienen el servicio a las 10:45, amén, de la mañana, y un tercer servicio que tenemos a las 6 de la tarde, amén, aquí en el santuario también. Es un servicio en inglés, que a veces hay la posibilidad también de hacerlo bilingüe, amén, según los hermanos que nos acompañen, amén, en el santuario. Pero tenemos esos tres servicios, por si gustan acompañarnos, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, servicio en español, de 10:45 a 12 es el servicio en inglés, y seguido del servicio otro servicio en inglés a las 6 de la tarde, amén, de 6 a 7 de la noche. Amén. Aquí estamos, amén, con las puertas abiertas, con el corazón abierto y dispuestos, amén, a predicar las buenas nuevas, a enseñar, dice la palabra de Dios, a enseñar a aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Amén. En esta hora también, pues, nomás queremos darle gracias, amén, a mi esposa, amén, que nos está acompañando aquí, amén, en los controles. Y, amén, es una bendición, amén, es una bendición tener, dicen por ahí, a tu media naranja, amén, contigo, dice la palabra de Dios, a tu ayuda idónea, amén, en todo tiempo, amén. Y gracias a Dios por nuestras ayudas idóneas, amén, que siempre están al pie del cañón, como decimos, siempre están al pie del cañón, algunas veces doblando rodilla, algunas veces luchando también ahí, pero gloria a Dios por sus vidas, amén, que no nos deja ni nos desampara en ningún momento, amén. Y en esta hora, pues, vamos a seguir más continuando con nuestro servicio, y vamos a entonar una alabanza, amén, vamos a entonar una alabanza. Pues desafortunadamente nuestro hermano Adrián no puede acompañarnos en el día de hoy, pero pues vamos a seguir, amén, poniendo una alabanza en la pantalla. Y si ustedes se la saben, o si ustedes tienen un tiempo para buscar, amén, algo, una música, una alabanza que les toque el corazón, que les toque el espíritu, amén. Yo los invito, amén, a que busquen, amén, que busquen a Dios, amén, a través de las alabanzas, a través de la música, amén, que Dios ha puesto. Amén. Gracias, Padre. Gracias, aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Padre. Bendito eres, Señor, en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor, reconociéndote, Señor, que ha sido tu fidelidad, Padre Santo, la que nos despertó a los días, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios, que aún, Señor, aleluya, te amamos, Señor, por lo que tú eres, Padre Santo. Tu fidelidad lo que estás haciendo es grande, tu fidelidad decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande.
Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Aleluya. Amén, amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues, amén. ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios nunca nos abandona? Amén. Nuestro Dios nunca nos deja, nunca esconde su presencia. Amén. Sabemos que Dios es el que nos busca. Amén. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Pero al último momento nosotros somos. Amén. Nosotros somos. ¿Cuál? El proyector. Amén. Nosotros somos, amén, los que decidimos, amén, los que decidimos el aceptar, amén, el regalo de Dios, recibirlo en nuestro corazón y al último, pues, someternos a Él. Amén. Somos nosotros. Amén. Sabemos que Dios no forza a nadie a obedecer. Amén. Dios no forza al ser humano. Dios puede usar situaciones para que el ser humano se acerque a Él. Amén. Dios puede usar momentos, amén, en nuestras vidas para acercarnos a Él. Amén. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Amén. Nunca va a violar lo que Él dijo, o como Él creó al ser humano. Amén. Dios le dio potestad al ser humano para poder ejercer su propia voluntad. En la palabra de Dios nos enseña que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Dice que Dios le dio un cuerpo físico, ¿amén?, que le dio una alma y que le entregó un espíritu. El espíritu del ser humano. Dice que la palabra de Dios que el espíritu del ser humano o el hombre o la persona, amén, se somete o es esclavo de a quien él se obedece, de a quien él se somete. Amén. Lo dice en Romanos. Amén. Cualquier persona que toma su decisión, amén, para entregarse, en este caso estamos hablando de la iglesia, en este caso estamos hablando de nuestra vida espiritual. Amén. Cualquier ser humano que se somete, amén, ya sea a Dios o sea a Satanás, amén, es esclavo de a quien él se somete. La palabra es clara, amén, cuando dice eso. No hay mitades. Amén.
También la palabra de Dios nos enseña, dice, o eres frío o eres caliente. No hay tibieza. No hay tibieza. En la vida espiritual no hay tibieza. ¿Eres blanco o eres negro? Y es importante que mantengamos eso en nuestra mente. ¿Amén? Es importante que nosotros podamos entender ese concepto. Amén. Ese concepto que Dios nos los da. Ese concepto que Dios nos enseña. También nuestro Señor Jesucristo dice, el que no está conmigo es contra mí. Perfectamente Dios habla. Amén. Dios no habla a mitad. Dios dice, no quiere nada más una parte de nuestro ser. Dios quiere todo nuestro ser. Dios quiere todo tu ser. No quiere nada más la tercera parte, o la cuarta parte, o la mitad. No. Así como Dios, amén, entregó todo en la cruz del Calvario, así como Dios, dice que Dios dio a su único Hijo unigénito. Dice, Dios entregó a su único Hijo. Y todos sabemos ese pasaje, ¿amén?, de Juan 3:16. Pero no nada más queda allí. ¿Amén? Si nosotros seguimos leyendo, si nosotros seguimos escudriñando, ¿amén?, si vamos más adelante en el mismo capítulo, ¿amén?, nos enseña más, nos demanda más. No nada más es el creer, ¿amén?, y vamos a estar mirándolo para quitarnos alguna duda. ¿Amén? Dice Juan capítulo 3. Versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, ¿amén?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y muchos tenemos, y nos quedamos en ese versículo, y lo hacemos nuestro. Oh, ya, nada más tengo que creer, nada más tengo que creer. Y como hemos enseñado, amén, la palabra creer no es una palabra que se queda sin tener un efecto. Amén. La palabra creer es una palabra que tiene un efecto, amén, que nos lleva a actuar. Amén. Si yo creo en algo, si yo creo que, como en el transcurso de nuestra vida, muchos de nosotros, amén, tenemos nuestro automóvil. Amén. Y creemos, cada vez que nosotros nos subimos a ese automóvil, creemos, amén, que al nosotros meterle la llave y encender ese carro nos va a llevar a nuestro destino. Amén. Podemos despertarnos y estar creyendo que nos vamos a subir al carro en esta mañana y que vamos a prenderlo y nos va a llevar a nuestro destino, no a donde sea, tal vez a tu trabajo, tal vez a la tienda, tal vez a la escuela, o algún lado, amén. Tal vez vas a llevar a tus hijos al parque, al donde sea, al destino que tú vayas, que tú tengas en esa mañana. Amén. Y podemos estar creyendo eso.
Pero si ese carro no tiene gasolina, hermano, hermana, puedes creer que ese carro va a salir contigo. Puedes creer que cuando tú te despiertes y vayas a prender tu carro, vas a estar allí y te va a llevar. Pero si no tiene la gasolina, nada más no vas a ir a ningún lado. Puedes creer que vas a ir. Puedes hacer tus planes, el día anterior, y puedes descansar en la noche pensando, oh, mañana voy a hacer esto y el otro. Pero se te olvidó una cosa. El día anterior se te olvidó hacer una cosa: pasar a la gasolinera y ponerle gas. Y esa mañana que tú te despiertas al otro día, no puedes ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene gasolina. La palabra creer, no es una palabra pasiva. La palabra creer es una palabra activa para nuestra vida. Es una palabra activa. Y espiritualmente hablando, eso es lo que refleja la palabra aquí en estos capítulos, en este capítulo y en este versículo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay enseñanza nada más en ese versículo, cuando Dios abre tu mente y te enseña, cosas, dice, y cosas ocultas que muchos no miran, que nada más miran y leen y pasan por alto esos detalles, Dice, hay que leer entre las palabras, entre líneas, dice mi esposa. Hay que leer, saber a leer y discernir. Hay que saber discernir entre las líneas, dice mi esposa. No nada más leer de corrido, pero tomar el tiempo para poder discernir, para poder ver qué es lo que Dios me está hablando, qué es lo que Dios quiere. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que nos está enseñando entre líneas? El mundo está perdido. Dices, no se pierde, pero pues yo no ando perdido. Llegué a la iglesia y me subí a mi carro, gracias a Dios prendió, gracias a Dios le eché gasolina, tiene gasolina y la llegué. Aunque la gasolina está ahorita por los cielos, pero lo poquito que le eché, ahí está, me pudo traer. Amén. Dice, pero no estoy perdido. Tal vez no estamos perdidos, en direcciones físicas, pero estamos perdidos. Dice, el ser humano está perdido espiritualmente. Anda vagando. El ser humano anda vagando espiritualmente y anda buscando eso. Anda buscando esa cosa que pueda saciarlo. Anda buscando esa cosa que pueda iluminarlo. Anda buscando esa cosa que le pueda dar vida, que lo pueda satisfacer. Pero desgraciadamente, dice la palabra de Dios, dice en Oseas, mi pueblo, mi gente, mi creación está siendo destruida porque le falta conocimiento. Y como hemos dicho, tal vez estamos hablando, dice, no lo podemos tomar líricamente, amén. Dice, lo tenemos que tomar espiritualmente. El problema, como dice en el Evangelio, la palabra dice, el problema del ser humano no es que sea un ser humano. No hay ningún problema con tener una humanidad física. No hay ningún problema. Dios hizo al ser humano perfecto. A imagen y semejanza, Dios creó al ser humano. Nuestro hermano Pastor Rigoberto nos enseña, nos dice, a Dios no creó basura, hermano.
No somos basura. Somos la imagen de Dios en un cuerpo físico. Somos la imagen de Dios que ha sido distorsionada, que ha sido quebrantada, que ha sido manchada, que ha sido masacrada. Pon tú la palabra. Somos la imagen de Dios que ha sido, dice, manchada. Ha sido esclavizada al pecado, desgraciadamente. Aquí nos enseña la palabra, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El ser humano, viviendo esclavizado y cegado espiritualmente, anda vagando por el mundo, amén, buscando, anhelando, amén, anhelando eso, buscando eso, que le pueda satisfacer su vida. Y vemos que muchos se han perdido en esa búsqueda. Muchos no la han hallado. Aunque pueden tener todo físicamente, amén, desgraciadamente, amén, por su ceguera espiritual, amén, han perdido inclusive hasta la vida. Amén, estábamos mirando una mañana las noticias y miramos que este atleta, este jugador de béisbol, uno de los más ¿cómo se llama? Uno de los más valiosos ahorita, o porque él estaba, es uno de los mejores pagados, uno de los mejores beisbolistas, amén. Chamaco, 20 y tantos años. ¿Cuánto? 27. Parece su esposa que parece que 27 años, no me acuerdo ahorita del nombre, amén. 27 años, en la cima de su carrera, teniendo todo, amén. Una sobredosis. Y es a eso lo que me refiero. Satanás, amén. Satanás nos susurra al oído. Amén. Y nos dice cosas. ¿Cuántas veces a ti y a mí, hermano, hermana, no viene Satanás a susurrarte al oído? ¿Cuántas veces Satanás no ha querido llegar a tu vida? ¿Cuántas veces Satanás no quiere traer algo a tu vida y decirte, lo necesitas? No necesitas ir a la iglesia, pero necesitas esto. Necesitas ir al trabajo. Necesitas pasar más tiempo en tu trabajo, más horas extras, meter más horas extras, porque no te alcanza el dinero. Cuando descuidamos el hogar, y descuidas tu familia, y descuidas tus hijos, la palabra nos enseña que Satanás, el trabajo de Satanás, dice que es, dice, matar, robar y destruir. Ese es el trabajo de Satanás y lo lleva a la perfección. Lo ha ido perfeccionando, imagínate, desde el tiempo de Adán y de Eva, donde estaban en el huerto, Satanás manipulando, amén, y pensando cómo destruir, cómo machacarle, cómo hacer caer, amén, alejar al ser humano de la presencia de Dios, amén. Desde ese momento, amén, Satanás ha estado trabajando, amén, para alejar al ser humano de Dios.
¿Cuánto más tú y yo tenemos que hacer para poder discernir en esos momentos que Satanás nos susurra? Y vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Volvemos a ver aquí otras cosas. Dice, para que no se pierda, pero para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Hermano, ponemos atención. El ser humano está siendo destruido porque le falta conocimiento. No es un conocimiento tanto del mundo, pero un conocimiento espiritual. El ser humano está siendo destruido porque está cegado espiritualmente. Esta condenación, se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Amén? La palabra creer no es una palabra pasiva, hermano. Es una palabra activa. Nos lleva a actuar. Si nosotros creemos, ¿amén?, en nuestro Señor, en lo que Dios hizo, ¿amén?, en lo que Dios le ha dado al ser humano a través de su Hijo Jesucristo, dice, porque es a través de Dios, es a través de su Hijo que nosotros tenemos perdón de pecados, remisión de pecados. Es a través de la sangre de Cristo que somos lavados. Es a través de la sangre de Cristo que somos purificados. Y es a través de la muerte que somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, no física, una nueva vida espiritual. Amén. La palabra creer, entonces la palabra creer no es una palabra que se queda nada más. Sí, yo creo y ya se acabó el asunto. Yo vivo mi vida y ya no me importa nada de los demás. Amén. Sigo mi vida, amén, como yo quiero vivir y ya se acabó. ¿Por qué? Porque creo en Dios, porque creo en Jesucristo. Amén. Ya Jesucristo murió y ya estuvo. No, hermano, no se queda allí el asunto. Porque la palabra de Dios nos está enseñando aquí, dice, todos los que hacen el mal odian la luz, o odian la verdad, o odian a Dios, o odian a nuestro Señor Jesucristo, y temen que sus pecados queden al descubierto. Pero te tengo una noticia, hermano, hermana, que todo lo que se hace en la oscuridad, todo lo que se hace en las tinieblas, todo lo que se hace allí, dice, Dios lo va a traer a la luz algún día. Cuando creemos que nada va a pasar, Dios algún día lo trae a la luz. Así es Dios. Así es Dios. No hagas caso, amén, a ese diablito cuando te susurra al oído. ¿Por qué nunca debemos hablar o conversar con Satanás, inclusive prestarle atención a Satanás? ¿Por qué?
porque Él ha perfeccionado tanto, amén, la mentira, ha perfeccionado, escúchame bien, hermano, hermana. Satanás ha hecho un trabajo formidable, amén, inclusive, amén, con la palabra. Amén. Ha perfeccionado tanto su técnica, amén, que a veces hasta el mismo cristiano, amén, cree en su propia mentira. Debemos de tener cuidado con prestarle atención o escuchar a Satanás. Y aquí hay una anécdota, dice, nunca debemos hablar con Satanás. Dice, el demonio se apareció a 3 monjes y les dijo, si les diera potestad para cambiar algo del pasado, ¿qué cambiarían? ¿Cuántas veces en la vida que nosotros tenemos, en la vida que tú tienes, hermano, hermana, Satanás no ha llegado a tu vida a susurrarte al oído y a decirte, si tan solo hubieras hecho esto, no estarías ahorita en esta situación. Pero mira, ya estás aquí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mira, ya ves, cabezón, por ahí me decían, cabezón, entiende. ¿Por qué no entiendes? Dice, si les diera la potestad para cambiar algo en el pasado, ¿qué cambiarían? Dice, el primero de ellos, con un gran fervor apostólico, se respondió, impediría que hicieras caer a Adán y a Eva en el pecado para que la humanidad no pudiera apartarse de Dios. Wow. Ya, sabe, conoce bien la palabra este monje o este pastor o este evangelista o lo que tú quieras, amén. Porque aquí la anécdota está diciendo que se le apareció a 3 monjes, amén. Vemos que esos monjes o lo que sea, el pastor, el profeta, el evangelista, el padre, amén, no sé, tú ponle. Sabe bien la escritura, sabe bien la escritura porque está diciendo, dice, al primero de ellos con un gran fervor apostólico, respondió, impediría que hicieras caer a Adán y a Eva en el pecado para que la humanidad no pudiera apartarse de Dios. Una gran respuesta, ¿verdad? Una gran respuesta. Dice, el segundo hombre, lleno de la misericordia, le dijo, impediría que tú mismo te apartases de Dios y te condenaras eternamente. ¡Wow! ¡Qué bueno sería eso! ¿amén? No existiría mal alguno. ¿amén? Estaríamos viviendo en la gloria de Dios. Estaríamos viviendo tal vez en el huerto. Amén. Sin vergüenza. No te digo sin vergüenza, te digo. Dice que el ser humano está viviendo que no tenía vergüenza. No había nada. No te estoy diciendo sin vergüenza a ti, hermano, hermana. No me vayan a caer los cocotazos por aquí. ¡Hola, hermano! El pastor Julio nos llamó sin vergüenzas. No estoy refiriéndome a eso. Pero estuviéramos ahí viviendo. Dice, no, la misericordia de este hombre. ¿amén? Dice, el segundo hombre lleno de misericordia le dijo, impediría que tú mismo te apartases de Dios y te condenaras eternamente. Wow. Dice, el tercero de ellos era el más simple. Tal vez el tercero de ellos no sabía tanto de la palabra. Tal vez apenas estaba empezando. Tal vez apenas, estaban dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Dice, el tercero de ellos era el más simple. Y en vez de responder a Satanás, dice, o al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo, Señor, líbrame de la tentación de lo que pudo ser y no fue.
Amén. Dice, el tercero de ellos era el más simple. Y en vez de responder al tentador, en vez de responderle a Satanás, amén, esa es una clave. En vez de ponerte a discutir con Satanás, toma el tiempo. Y así como nuestro Señor Jesucristo, amén, cuando le trajeron a esa mujer adúltera, cachada en adulterio, sorprendida en adulterio, amén, los fariseos ahí estaban, dice, y que le dijeron, la ley de Moisés dice que cuando encontráramos a una mujer o sorprendiéramos a una mujer en adulterio, la teníamos que apedrear. Que cuando encontráramos a una mujer cometiendo pecado, debería de morir. Porque la palabra de Dios nos enseña también que la paga del pecado es muerte. Pero también nos enseña, nos dice, mas la dádiva de Dios es ¿qué? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él se arrodilló, se inclinó a tierra, no les contestó, no respondió, amén. Se quedó callado por un momento, tomó el tiempo, dice, se inclinó en la tierra y escribió. Amén. Así como este hombre dice, el tercero de ellos era el más simple y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo, Señor, líbrame de la tentación de lo que pudo ser y no fue. A veces el pasado nos detiene de seguir al futuro. O de, no nada más al futuro, vamos un poquito más cerca, al presente. Tu pasado te detiene porque Satanás usa nuestro pasado. Satanás usa nuestro pasado para seguir condenándonos en nuestra vida presente, para impedirnos que podamos hacer algo hacia el futuro, en el futuro. Pero Satanás está susurrándote al oído, tú no eres nada, mírate, todo lo que has hecho, todo lo que hiciste. Es más, el día de ayer, no te la acababas en tu casa. Discutiste con tu esposa. Discutiste con tus hijos. Te enojaste con tu mamá, con tu papá. En el trabajo, te saliste del trabajo antes de las horas. Mira lo que hiciste. Y allí está Satanás. Y ahí está el ser humano poniendo la atención. Ay, sí, no puedo. Sí, tienes razón, sí. A veces te recuerdan lo que hiciste 20 años atrás. Dice, el diablo, dando un grito estontenóreo o dando un grito, se estremeció de dolor y se desapareció. Los otros dos monjes, sorprendidos, le dijeron, hermano, ¿por qué has reaccionado así? Dice, él le respondió, primero, nunca debemos entablar o dialogar o platicar o prestarle atención al enemigo. Dice, segundo, nadie en el mundo tiene el poder para cambiar el pasado. Y tercero, el interés de Satanás no era probar tu virtud, no era probar tu obediencia, no era probar tu integridad, dice, sino atraparnos en el pasado para que descuidemos en el presente.
Es el único tiempo, el presente es el único tiempo el que Dios nos da de su gracia y podemos cooperar con ella para cumplir su voluntad. Aleluya, hermano. Y voy a volver a leer de nuevo. Dice, el tercero, dice, el interés de Satanás no era probar nuestra virtud. El interés de Satanás no es probar cuán santo tú eres. ¿Cuál es el interés de Satanás? Inclusive lo vemos aquí en los evangelios. Satanás se acercó a Jesucristo. Disculpen, hermanos. Ya saben que tuvimos un accidente y a veces como que ahorita el dolor en el pecho todavía está ahí. Y a veces al respirar profundo duele. ¿Amén? Duelen aquí los músculos. Amén. Pero gracias a Dios, amén, por su fidelidad. Amén. Gracias a Dios por su cuidado. Amén. Dice, inclusive nuestro Señor Jesucristo, amén, fue tentado. Satanás llegó a hablarle. Amén. Satanás llegó a hablarle. Y vemos allí, en Mateo, en los evangelios, vemos, amén, dice, ¿a poco sí? Tú de veras eres acá voy a poner la palabra, amén, el mero mero, amén, tú a poco sí eres eso, amén. Yo sé que tal vez no tenemos unas palabras muy filosóficas a veces, amén, pero Satanás no usa palabras filosóficas, palabras de la alta sociedad o palabras para hacerte caer. Él usa lo más simple, hermano, hermana. Lo más simple que a veces en cuenta nos damos, amén. ¿Por qué? Porque es un experto, amén, en mantener al ser humano que anda en la oscuridad y en pecado, mantenerlo allí. Y al que anda buscando y acercándose y deseando las cosas de Dios, también. Amén. Él usa a lo más simple, que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Satanás se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. 40 días, amén, no había probado comida sólida, ni agua. Satanás sabe tu necesidad. Él lo sabe, pero Dios también sabe. La semana pasada estuvimos mirando algo que decía, la anécdota decía, que no te dejes llevar por lo que Satanás te ofrece en el momento de tu necesidad, pero enfócate en lo que Él te va a quitar, porque Satanás no te da algo sin dar un cambio a ese algo. Así es el trabajo de Satanás, así es hacer. Por un momento de placer, Satanás, dice, le robó al ser humano, lo sacó de la misma presencia de Dios, le robó su santidad al ser humano, le robó la comunión con Dios al ser humano, le robó su amistad al ser humano con Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Lo llevó inclusive a la muerte espiritual. La muerte espiritual, la muerte que habla ahí, no es una muerte física, pero es una muerte espiritual. Es un alejamiento de aquel que nos dio la vida. Aquel que sacia todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos las vamos a ver difícil, hermano, hermana.
Yo sé que tú también ya has pasado por esos momentos en tu vida, cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. Si ahorita que tenemos a Dios, decimos que tenemos a Dios y que caminamos cerca de Él y que estamos en comunión con Él y que vivimos en obediencia a Él, sometidos a Él, amén. A veces nos va del cojón, nos va difícil, a veces. Imagínate, nos imaginamos ahora cuando estábamos lejos de Dios. Pero gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Que Él nos da, amén, una vida nueva a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de todos los demonios, el que más atrapa al ser humano y les impide ser felices es el de lo que pudo ser y no fue. El pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Solo el presente está en nuestras manos el día de hoy. Solo el presente está en nuestras manos. Solo el presente. Amén. Este momento en el que tú y yo estamos aquí, en el que tú nos estás mirando, amén, a través de los medios de comunicación. Hay una parte en la película de ¿cómo se llama? Kung Fu Panda, donde dice el maestro, ¿cómo se llama el de la torre? Uwei, el maestro Uwei le dice al panda, le dice, ¿por qué te preocupas por el pasado? El pasado, ya no puedes hacer nada para cambiar el pasado. Y le dice las mismas palabras, el futuro es un futuro incierto, pero el presente es donde tú puedes hacer algo para transformar tu futuro. Amén. ¿Por qué no debemos prestarle atención a Satanás? Lo miramos aquí. Ya lo miramos, lo estábamos mirando ahorita cuando Jesucristo, amén, le trajeron a esa mujer. Dice, tomó el tiempo y no discutió. Amén. No dijo ni una palabra de regreso a las personas que habían venido. Amén. Y habían venido con algo. Amén. Dice, la ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Pero qué dice Dios? ¿Nos vamos a guiar por la ley del hombre o por la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a responder? ¿Voy a responder con mi palabra, con mi humana sabiduría, o voy a responder con la palabra de Dios? Dos cosas muy diferentes, hermano. Dice, tomó el tiempo, se levantó y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Más adelante, y ya tal vez algunos saben esta enseñanza o esta palabra o este pasaje de la palabra de Dios. Dice que uno a uno, dice, desde el más viejo, hermana, desde el más viejo, ¿amén? Desde el más sabio, desde que era aquí el Juan Camaney, ¿amén? Como decimos a veces, desde el más viejo, desde el más sabio, dice, hasta el más joven, uno a uno se fue alejando hasta el momento que nuestro Señor Jesucristo quedó ahí nomás con la persona, con la mujer. Dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te apuntaban con el dedo? ¿Dónde están aquellos hombres? O aquellas mujeres, ¿dónde están? No hay ninguno, Señor. Ninguno está para condenarme, dice, ni yo te condeno. Jesús, Dios, el único que tiene poder para condenar, amén, también es el único que tiene el poder para perdonar a esa mujer. Dice, pues ni yo te condeno, mujer, ni yo te condeno. Y lo que me llama la atención es que cuando Dios le da el perdón, amén,
a esta mujer, nos dice la palabra y nos enseña que Jesús, siendo el único, nosotros sabiendo que Dios es el único para condenar a la mujer por ese pecado y condenarla a la muerte, amén, tanto física como espiritual, dice, ni yo te condeno, extiende la misericordia, Dios extiende la misericordia a esta mujer, amén, y le dice, ni yo te condeno. Y lo que me llama la atención es lo que sigue. Dice, vete. Y no peques más. Amén. Vete y no peques más. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo escuchó la voz de Satanás. Y le dice, si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y come, tienes que saciarte, no has comido, tienes hambre, tus tripas te están chillando, míralas. Lo hace ver en tanta necesidad, amén. Y así es Satanás, exagerando el momento. Dice, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? No fue la respuesta de Él. No fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo respondió con la palabra. Dice, ¿qué le dice? No nada más de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, hermano. Nos queremos poner a discutir con Satanás en nuestra propia sabiduría. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que tú, en tu propia sabiduría, en tu propia vanagloria, en tu propio ser, te pongas a discutir con él. Back and forth, dicen esto en inglés. Estar así, al tú por tú. No, hermano. Dice que la palabra de Dios que debemos ser astutos, y más astutos que la serpiente. Debemos de ser más astutos. Segunda vez, dice, llega Satanás y también lo tienta. Y tercera vez y también lo tienta. Y ya sabemos lo que dice. La respuesta que Satanás, y vemos en esas dos tentaciones que siguen también dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, sí, Dios le contesta para atrás con la misma palabra. Dice, y todo esto te daré, dice, le enseña todo, dice. Dios no te susurra, Dios te habla directo. Y le dice Satanás, dice, todo esto te voy a dar, dice, porque me ha sido entregado a mí y a quien yo quiero yo se lo doy. Si postrado, te dice, si te arrodillas, si te hincas, si te humillas delante de mí, mira, todo esto te lo doy, porque me ha sido entregado a mí y a quien yo quiero se lo doy. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Amén, hermano. Amén, diría mi hermano Jacob. Amén, hermano. Amén. A Él solo servirás. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? Dice que Satanás se alejó de Él por un tiempo. Amén. ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llevar eso a cabo también? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? En Santiago dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Dice, solo podemos vencer a Satanás si nos sometemos, si nosotros mismos estamos sometidos a Dios.
Si creemos a Dios, pero nuestro creer a Dios debe de ser acompañado también con acción. Obediencia total, no una obediencia parcial. Dice, solo podremos resistir o solo podemos vencer al diablo si nos sometemos a Dios. Dice, debemos venir en contra del enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la autoridad de la palabra de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje. Sí. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Dice, someternos a Dios y resistir al diablo. Santiago 4:7. Vestidos de toda la armadura de Dios, no nada más parcialmente, no nada más creer que Dios, oh sí, yo creo que Dios tiene, nada más creo que Dios sí lo va a hacer. Ya, no, hermano. No. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas de Satanás, vestidos de toda la armadura de Dios, no nada más con la espada, no nada más con el creer, no, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, en 1 Corintios 10:13 dice, recordemos que esto, dice, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero Dios no os dejará de ser probados más de lo que podemos resistir. Amén. Dios conoce tu vida. Y Dios nos da la fortaleza. En el momento oportuno, en el momento adecuado, cuando nosotros o cuando tú te encuentres en esos momentos difíciles en tu vida, hermano, hermana, recuerda que Dios está contigo. Recuerda, amén, que Dios nunca te deja, que Dios nunca te desampara, que Dios es fiel. La pregunta es, ¿nosotros somos fieles a Dios? Porque esa es la respuesta a tu pregunta. Nosotros somos fieles a Dios, así como Él es fiel para mí, así también yo soy fiel para Él. En Lucas dice, os doy potestad de pisotear serpientes y sobre fuerza del enemigo, y nada os dañará. Debemos de aprender a caminar en obediencia, a someternos en obediencia. Amén. Debemos de tener cuidado. Amén. Debemos de tener cuidado de hacerle caso o de escuchar a Satanás. Amén, dice. Y así como este hombre, dice, el tercero de ellos era el más simple, y en vez de responder al tentador, se puso de rodillas, hizo la señal de la cruz y oró diciendo, Señor, líbrame de la tentación, de lo que pudo ser y no fue. El diablo, dando un grito grandísimo, dice, y estremeciéndose de dolor, se desapareció. Los otros dos sorprendidos le dijeron, hermano, ¿por qué has reaccionado así? ¿O por qué contestaste así? Dice, él le respondió, primero, nunca debemos dialogar con Satanás. Segundo, nadie en el mundo tiene el poder para cambiar el pasado. Y el tercero, el interés de Satanás no era probar nuestra virtud, nuestra obediencia o nuestra santidad, dice, sino atraparnos en el pasado para que descuidemos el presente, el único tiempo en el que Dios nos da de su gracia, de su amor y su misericordia, y que podemos cooperar con Él para cumplir su voluntad. Amén. Cumpliendo nosotros la voluntad de Dios, no tenemos por qué preocuparnos de nada más. Sabemos que estamos en comunión con Dios. Amén. Dice, de todos los demonios, el que más atrapa a los hombres les impide, dice, y les impide ser felices, es el de lo que pudo ser y no fue.
El pasado queda a la misericordia de Dios y el futuro a su providencia. Solo el presente está en nuestras manos. Vive hoy, hermano, hermana. Vive hoy. Acércate a Dios. Deja que Dios tome las riendas de tu vida. Amén. Pero los que hacen lo correcto, versículo 21, en capítulo 3 de Juan, Juan capítulo 3, versículo 21, y terminamos con esto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Acércate a Dios. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que tu palabra, Señor, siga siendo sazonada con sal, siga siendo sazonada con tu espíritu. Siga, Señor, transformando vidas. Aquel que nos escucha a través de los medios de comunicación, yo no sé de sus vidas, Padre. Yo no sé de sus pruebas. Yo no sé, Señor, lo que estén pasando en este momento. Pero tú sí, Señor. Tú conoces, Señor, y tú sabes, Señor. Para ti no hay nada oculto, Padre. Tú todo lo traes a la luz, mi Dios. Y en esta hora te pido, Padre, por cada una de esas personas, Señor. Te pido por la congregación en español, por la congregación en inglés, Señor. Por cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas, Padre, que están alrededor del mundo, Padre. Que están buscando tu rostro, Padre Santo. Por aquellos, Señor, que se han alejado de tu presencia. Por aquellos, Señor, que están debatiendo, Señor, entre la vida y la muerte, tanto en lo espiritual como en lo físico. Por aquellos, Señor, que están debatiendo, Señor, en acercarse a ti o en quedarse en vivir en el mundo. Por aquellos, Señor, que están decidiendo, Señor, en vivir una vida en santidad o vivir una vida en pecado. Señor, te pido para que tú pongas en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su ser, Señor, el poder de poder decidir en seguirte, en someterse a ti, en totalidad a ti, Padre. Porque tu fidelidad, Señor, se ha mantenido para con el ser humano hasta este momento, Padre. Hasta este mismo instante, Señor. Tu fidelidad, Padre Santo, sigue, Señor. Tu misericordia se sigue extendiendo, Padre Santo. Y tu amor, Señor, se deja ver a cada momento, en cada instante, Señor, de nuestras vidas. Inclusive aquel, Señor, que se ha alejado. Inclusive para aquel, Señor, que vive en pecado. Inclusive para aquel, Señor, que dice que no, Señor, que no quiere nada de ti. Hasta este momento, Señor, Tú has sido fiel para con él, Padre. Y le sigues dando estos momentos, Padre, para reflexionar. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad para con nuestra iglesia, Padre. Tú, Señor, sabes, Padre Santo, el momento oportuno, el momento justo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que rompa esas cadenas, Padre. Y que pueda traer libertad, Señor, al cautivo, Padre. Señor, oramos, Padre Santo, para que tú, Señor, sigas haciendo tu obra, Padre, a través de todo este día, Señor, en el servicio en inglés, Padre Santo. Prepara las almas, Señor, y los espíritus. Prepara nuestras vidas, Señor, para ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, Padre. Gracias, Señor, te damos en este momento. Tú recibes toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Amén y amén.